ustedes se han debido organizar y verán cómo van a hacer. Creo que podemos empezar con la clase de hoy día, que es técnicas de laboratorio de apoyo para el diagnóstico de enfermedades bacterianas y virales. Espero que usen sus 30 minutos. Hay mucho, mucho, mucho de qué hablar. El laboratorio es enorme y sobre todo aquí dice enfermedades virales más. Tenemos un gran capítulo para poder desarrollar. Pero a ver, veremos. Van a compartir pantalla. Podemos empezar. Sí, doctora, un momento, ya estoy. Yo voy a compartirme. Ya, José. Empezamos, por favor. No se ve. ¿Se ve, doctora? No, sí, A ver, ahora sí. sí, sí, se ve. Ya, ya. Mi compañero tiene que empezar, por favor. Bueno, buenas tardes, doctora y compañeros. Soy Erika Jenny Quispe Ramírez, estudiante del grupo 1B de la doctora Cejas. Nos tocó exponer lo que son técnicas de laboratorio para el diagnóstico de infecciones bacterianas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el campo de la microbiología existió varios microbiólogos que, pues bueno, se centraban en estudiar a las bacterias, ya sea por medio de cultivos o con ayuda de un microscopio. Este es el caso del microbiólogo Anton van Leeuwenhoek, que en 1676 observó bacterias con ayuda de uno de los primeros microscopios. ¿Y por qué no mencionar también a Pasteur, quien cultivó bacterias en un laboratorio en medios de cultivo compuestos de extractos de levadura, azúcar y sales de amonio? Y por otro lado está Hesse, que utilizó agar, que pues le permitió cultivar bacterias. Bueno, estas técnicas que nos permiten observar y estudiar a las bacterias fueron sustituidas por pruebas que nos permiten detectar más rápidamente los antígenos microbianos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la microscopía. La microscopía, decir que se utiliza para la detección inicial del microorganismo y para su identificación definitiva. Gracias al microscopio podemos ver y observar bacterias, hongos, parásitos y también los virus, ¿no? En la microscopía del campo claro o óptico, como su nombre lo indica, es un microscopio óptico o de luz. Utiliza una fuente de luz para iluminar la muestra y gracias a un condensador se enfoca esta luz en la muestra.
Y gracias al objetivo y al ocular, que son dos sistemas de lentes, se amplía la imagen de la muestra. Las lentes objetivo y sus respectivos aumentos nos permiten observar mejor las estructuras que deseamos ver, pudiendo aumentar 10 veces más o 40 veces más si queremos apreciar parásitos, hongos filamentosos, o hasta 10 o hasta 100 veces más, ¿no? Si queremos observar bacterias, que son microorganismos más pequeños. Las lentes del ocular aumentan aún más la imagen, unas 10 a 15 veces. Entonces tenemos el aumento del ocular por el aumento, perdón, el aumento del objetivo por el aumento del ocular. Siguiente diapositiva, por favor. El microscopio de campo oscuro. Este microscopio también es un microscopio óptico o de luz, en el que el condensador tiene un rol muy importante, que impide que la luz transmitida ilumine directamente la muestra. Entonces, decimos que el condensador irradia la luz sobre la muestra de manera oblicua. O sea, los rayos de luz llegarán hasta la muestra y ésta lo rebotará hacia el objetivo. Por lo tanto, la llegada de estos rayos no será de forma directa, sino de una manera indirecta. Este tipo de microscopio nos posibilita la detección de bacterias muy delgadas, como el treponema pálido o la espiroqueta de la sífilis. Siguiente diapositiva, por favor. La microscopía de contraste de fases. Bueno, este microscopio también es un microscopio óptico de luz. Es utilizado en tejidos que no se colorean ni se tiñen de ninguna manera. Nos permite visualizar células vivas o, como dijimos, sin colorearlas para que no se pierdan elementos estructurales que pueden darse durante la fijación o la tinción. El material de muestra tiene diferentes espesores y por consiguiente distintos índices de refracción, lo cual hace que ocurran cambios de fase en el rayo luminoso que los atraviesa. Estos cambios de fase no son más que disminuciones de la velocidad a la que viajan las ondas luminosas. Entonces decimos que este microscopio traduce las diferencias de fase en diferencias de intensidades. Siguiente diapositiva, por favor. La microscopía fluorescente. Bueno, es un microscopio óptico, pues se caracteriza por la utilización de sustancias fluorescentes, bien sean naturales o colorantes artificiales. Como bien sabemos, el color es la capacidad que tiene un objeto o una sustancia de irradiar la luz que le incide con una distinta longitud de onda. Bueno, entre las sustancias fluorescentes podemos mencionar las sustancias fluorescentes naturales, que tenemos a la vitamina A. En cambio, los colorantes artificiales, que también son denominados los fluorocromos, entre ellos encontramos a la fluoresceína, que tiñe de un color verde, y la rodaína, que tiñe de un color rojo. Este tipo de microscopio se caracteriza por una fuente de luz de gran intensidad. Además, otra característica de este tipo de microscopía es la utilización de filtro. Este filtro se sitúa antes de que la luz llegue a la muestra y otro filtro después. Esto se hace para seleccionar las longitudes de onda. Es decir, la luz se deja pasar por un filtro que deja pasar la luz de una longitud de onda capaz de activar ese colorante fluorescente antes de incidir sobre el preparado de la imagen. Se forma por emisión de la luz. Siguiente diapositiva. La microscopía electrónica, pues este microscopio se utiliza para... tiene un gran poder de resolución y nos ha permitido observar estructuras detalladas de células procariotas y también de las eucariotas. Su gran poder de resolución se debe al hecho de que los electrones tienen una longitud de onda mucho más corta que los fotones de la luz blanca. Podemos nombrar dos tipos de microscopio electrónico, al microscopio electrónico de transmisión y al microscopio electrónico de barrido. El transmisión, bueno, como ya dijimos, utiliza unos electrones que son proyectados a una muestra delgada gracias a un condensador electromagnético. Ya una vez en la muestra, estos electrones se dispersan y son dirigidos al objetivo, al lente objetivo. Como sabemos, este le da una ampliación
La imagen de la muestra se presenta a un sistema de lentes para su ampliación adicional. Gracias a este microscopio en sí podemos observar virus. Y en lo que es el microscopio electrónico de barrido, este microscopio, a pesar de tener menor poder de resolución, proporciona imágenes tridimensionales. Sería. En principio, buenas tardes. Mi nombre es Judith Ojeda Calizaya. Soy del grupo 1C. Ahora vamos a ver lo que son los métodos de estudio. Entre los métodos de estudio vamos a, bueno, agruparlos en 4 grupos. El primero, ¿no? Serían el estudio directo. También tenemos las tinciones diferenciales, las tinciones ácido resistentes y las tinciones fluorescentes. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar por el primer grupo, que es el estudio directo. Bueno, en los métodos de estudio directo se puede decir que son los más sencillos, debido a que para realizar estos métodos se hacen unas preparaciones que no necesitan de mucho proceso, por lo cual son muy utilizados. Entre ellos tenemos primeramente lo que es la preparación en fresco. Este método consiste en colocar la muestra clínica o la suspensión de microorganismos en un portaobjetos, y el cual se puede suspender en agua o suero salino, y posteriormente se lo puede observar en el microscopio de campo claro. Aquí cabe recalcar que este método, en este método la muestra no se tiñe, por lo cual lo hace más sencillo. En ella podemos observar microorganismos grandes como parásitos, elementos fúngicos y material celular. Otro método que tenemos es el método de hidróxido de potasio al 10%. Este método consiste en poner a la muestra lo que vendría a ser el hidróxido de potasio al 10%, que es un alcalí bastante fuerte, el cual va a disolver el material proteínico, y lo cual nos va a facilitar, ¿no? Que los elementos fúngicos puedan observarse, ya que los elementos fúngicos van a poder resistir a este solvente básico fuerte. También se puede utilizar los colorantes de azul de lactofenol y azul de algodón, los cuales van a aumentar el contraste entre lo que sería el elemento fúngico y el espacio. Otro método tenemos el método de la tinta china. Este método sería una alternativa para teñir nuestras muestras, la cual se la puede observar, como pueden ver acá. Nos va a servir para detectar cápsulas que van a estar alrededor de los microorganismos, como las levaduras Cryptococcus, o también las bacterias encapsuladas Bacillus anthracis. En este método, lo que va a suceder es que el colorante va a ser excluido por la cápsula, la cual va a formar un halo claro alrededor de la célula. Siguiente, por favor. En el segundo grupo tenemos a las tinciones diferenciales. En ellas vamos a encontrar lo que son, primeramente, una tinción muy conocida que es la tinción de Gram. Como muy bien sabemos, esta tinción va a ser muy necesaria y muy utilizada en los laboratorios de microbiología. Además, va a ser la base de la clasificación de las bacterias en los grupos Gram positivos y Gram negativos. Este método va a consistir, bueno, de la siguiente manera. Una vez tenemos la muestra fijada, vamos a colorearlo con el cristal de violeta. Lo vamos a dejar aproximadamente 1 minuto
y posteriormente lo lavamos con agua destilada. Seguidamente agregamos lo que es ya sea el yodo o lugol y también dejamos reposar aproximadamente 1 minuto. En este instante lo que va a suceder es que el yodo o ya sea el lugol va a formar un complejo con el colorante primario. Una vez pasado el minuto, lo volvemos a lavar con agua destilada y lo vamos a poner lo que vendría a ser el decolorante. En este caso podría ser, ¿no?, el alcohol o acetona. El decolorante lo que va a hacer es que los complejos del lugol o yodo con el colorante primario, bueno, se queden en lo que es la muestra, ¿no? Y la muestra de los microorganismos que vendrían a ser gram positivos. Sin embargo, los microorganismos que vendrían a ser gram negativos no van a absorber lo que vendría a ser este colorante. El complejo se va a desaparecerse de ellos. Ya. Una vez pasada el minuto, lo volvemos a lavar con agua destilada y agregamos el colorante secundario que vendría a ser la safranina. En este caso, las bacterias que vendrían a ser gram negativas van a absorber este colorante. Entonces, volvemos a lavar la muestra, la dejamos secar y ya está lista para ser observada en microscopio, en la cual podemos observar, podemos diferenciar, ¿no?, lo que vendrían a ser las bacterias gram negativas y gram positivas. Otro método que tenemos es la tinción de hematoxilina férrica. Esta tinción nos va a permitir detectar lo que son los protozoos fecales y también los huevos y larvas de helmintos, los cuales van a retener bastante el colorante, por lo cual es más sencillo optar por un método de, sí, por un método de preparación, de preparación en fresco. El otro método que tenemos es la metenamina de plata. En este método vamos a realizar, bueno, se va a realizar en un laboratorio de histología y no así en un laboratorio de microbiología. A través de él vamos a detectar lo que son elementos fúngicos. Como podemos ver, acá se observan unos tejidos. Justamente ¿no?, este método nos permite detectar los elementos fúngicos en los tejidos. También se puede detectar con ellos microorganismos como bacterias. Y bueno, este método va a utilizar el colorante de metanamina de plata. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, tenemos a la tinción de azul de toluidina. Esta va a ser una tinción que nos va a ayudar a detectar microorganismos del género Pneumocystis, los cuales van a bueno, observarse en la muestra, ¿no? En el caso de que se detecten los quistes, estos van a presentar un color rojo-azul y su fondo va a presentar un color azul claro. Para quitar el color del fondo, se va a utilizar un reactivo de sulfatación. Otro método que tenemos es el método de tinción tricrómica. Este método nos va a permitir detectar lo que son los protozoos, los cuales, bueno, van a
van a presentar un citoplasma color azulado verde y un núcleo color rojo a morado oscuro. Y el fondo se va a presentar con una coloración de color verde. Otra tinción que podemos mencionar es la tinción de Wright-Giemsa. Esta tinción principalmente va a ser la mezcla de tres colorantes que vendrían a ser el azul de metileno, el azur B y la eosina. Con este método de tinción vamos a poder observar elementos sanguíneos. Asimismo, vamos a poder observar los géneros de Borrelia, Toxoplasma, Pneumocystis y Rickettsia. Esta tinción, las células a esta tinción van a presentar un color naranja a rosa. Si se tiñen con los colorantes que vendrían a ser el azul de metileno y el azul B. Sin embargo, si las estructuras de la célula que son ácidas se tiñen con con el azul de metileno. Bueno, aquí hay un error. Lo voy a corregir. Bueno, las estructuras de la célula que se tiñen, las estructuras básicas de la célula que se tiñen con los colorantes ácidos, se van a teñir de color naranja rosa. Y las estructuras básicas de la célula que bueno, se van a teñir con colorantes básicos, que serían el azul de metileno y el azul B. Siguiente, por favor. Ahora nos pasamos a lo que son las tinciones ácido resistentes. En estas tinciones vamos a tener a la tinción de Ciel-Nielsen, en la cual, bueno, se va a utilizar para técnicas, bueno, para teñir micobacterias y otros microorganismos ácido resistentes. Estos microorganismos se van a teñir con carbofucsina básica y también se van a teñir con lo que es, bueno, van a ser resistentes a la decoloración con soluciones de ácido alcohol. Se realiza concentración del fondo con azul de metileno. Los microorganismos van a aparecer de color rojo y sobre un fondo de color azul claro. La captación de carbofucsina va a necesitar de calentamiento, la cual no se va a denominar lo que es una tinción ácido resistente caliente. Otra tinción que tenemos es la tinción de Kim-Young. Esta tinción ácido resistente, como lo dice, es ácido resistente en el frío, no requiere de calentamiento y tiene el mismo principio que la tinción de Ciel-Nielsen. También tenemos otro método de tinción que es la tinción ácido resistente modificada. Esta va a utilizar un decolorante débil con cualquiera de las tinciones ácido resistentes. Mientras las micobacterias son muy ácido resistentes, otros microorganismos se tiñen más débilmente. Por ejemplo, la nocardia, la Rhodococcus y la Zucamurella. Estas se pueden teñir con más eficiencia. Realmente ácidos resistentes. Como tercer método, tenemos a lo que es la tinción ácido resistente modificada. Bueno, que ya la mencioné. El siguiente, por favor.
Tenemos en el tercer grupo a las tinciones fluorescentes. Bueno, este sería el cuarto grupo ya. Tenemos las tinciones fluorescentes. Bueno, vamos a mencionar primeramente a lo que es la tinción de auramina rhodamina. Esta tinción se utiliza para detectar bacterias y hongos en muestras clínicas. El colorante se intercala en el ácido nucleico, ya sea natural o desnaturalizado. A pH, a pH neutro, las bacterias, los hongos y el material celular se van a teñir de color rojizo naranja, pero a un pH ácido, las bacterias y hongos se van a, bueno, no van a mantener su color, aunque el material de fondo se va a teñir de color eh, verde amarillo. La segunda tinción que tenemos es la tinción de naranja de acridina. Esta tinción, eh, bueno, la tinción de naranja de acridina eh, va a consistir, bueno, en la cual se va a utilizar, Perdón, Judith, ¿tienes sí, todavía más funciones que hablar? Mira, son poco utilizadas en nuestro medio, no vale la pena que vayamos en profundidad. Ya sí, sí, estamos casi a tiempo, entonces quisiera que si alguien más va a exponer, que lo exponga. sí, está bien, doctora. Bueno, mencionar estas tres tinciones que son importantes, la tinción de auramina rhodamina, la tinción de naranja de acridina y la tinción directa con anticuerpos fluorescentes. Eso sería todo, doctora. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Gary Dermis Meneses Rocha. Soy del grupo 13 con la doctora Santa Cruz. Mi tema a presentar es cultivo in vitro. Como bien sabemos, el cultivo in vitro o en vidrio tiene tres componentes, lo que es el medio de cultivo, la muestra y una superficie vítrea. Lo más recomendable es la vítrea porque la plástica suele inhibir algunas bacterias. Ahora el cultivo va a ser exitoso en base a 4 puntos, lo que sería la biología del microorganismo, el lugar de la infección, la respuesta inmunitaria del paciente, ya sea innata o adaptativa, lo cual va a suprimir al patógeno. Para esto se van a necesitar técnicas de cultivo muy sensibles. Otra razón para utilizar estas técnicas de cultivo muy sensibles son la infección de pocos gérmenes. Em, Una definición sería que los medios de cultivo son específicos para ciertos microorganismos o grupos de microorganismos, como por ejemplo los de importancia clínica y también que permitan inhibir o eliminar a los no deseados, como por ejemplo las bacterias de la microbiota corporal. Los medios de cultivo se pueden producir en dos establecimientos, lo que es un laboratorio. En un laboratorio se puede producir lo que son cultivos especializados, mientras que las empresas comercializan cultivos o medios de cultivos hidratadas o de menor duración. También comercializan lo que son fórmulas deshidratadas, las cuales van a durar más tiempo. Eh, Siguiente, por favor. Tenemos distintos tipos de medios de cultivo, em, lo que son los no selectivos enriquecidos, lo que son los selectivos y diferenciales y lo que son los especializados. En los no selectivos enriquecidos vamos a tener lo que son este tipo de medio de cultivo nos va a permitir el crecimiento de gérmenes en condiciones no exigentes. Vamos a tener lo que son los agares y los caldos. En los agares tenemos el agar de sangre, el cual va a permitir la recuperación, el crecimiento y reproducción de lo que son bacterias y hongos. Este tipo de medios de cultivo se usan mayormente en lo que son los laboratorios clínicos. Sus componentes son un medio basal, como por ejemplo la soya tripticasa, una infusión cerebro-corazón o brucela. Luego tenemos lo que es la sangre, ya sea de oveja, caballo o conejo. Y de igual manera se pueden añadir más suplementos.
Luego tenemos lo que es el agar chocolate, que no necesariamente es de chocolate. Eh, esta- este agar es sangre o hemoglobina calentada, la cual al ser calentada va a tener ese respectivo color marrón o en todo caso le llaman chocolate. Va a permitir lo que es el crecimiento y reproducción de las bacterias, en especial lo que es la Haemophilus y las cepas patógenas de Neisseria gonorrhoeae. Luego tenemos lo que es el agar de Muller-Hilton. Esto va a ser más que todo para estudios convencionales de sensibilidad o susceptibilidad bacteriana a antibióticos. Se compone de extractos de ternera, caseína, sales, cationes divalentes y almidón soluble. Luego tenemos lo que es el agar destroza de Sabouraud, el cual me va a permitir el crecimiento de hongos. Su composición es de caseína, tejido animal digerido y suplementado con glucosa para aislar los hongos. La glucosa baja el pH neutro y los antibióticos para inhibir bacterias y quedarme solamente con los hongos. Luego tenemos lo que es el caldo de tioglicolato, el cual me permite el crecimiento y reproducción de bacterias anaerobias y pequeñas cantidades de bacterias aerobias. Su composición es de caseína, glucosa, extracto de levadura, cisteína, tioglicolato de sodio, suplemento de vitamina K y hemina. Estos dos mejoran la recuperación de lo que son las bacterias anaerobias. Luego vamos, siguiente diapositiva, por favor. Luego vamos a tener lo que son los tipos de medios de cultivo selectivos y diferenciales. Se los pone a los dos en uno. Eh, Se van a dividir en lo que es agar y el medio de Lowenstein-Jensen. En los agares tenemos el agar de McCunkie, el cual me permite el crecimiento selectivo de bacterias gram negativas y es diferencial para especies que fermentan la lactosa, debido a que la composición de este medio de cultivo va a ser peptonas digeridas, sales biliares, lactosa rojo neutro. Este rojo neutro es un indicador y cristal violeta. Las sales biliares, lactosa rojo neutro y cristal violeta. em, en las especies que fermentan la lactosa van a producir ácidos. Estos ácidos van a precipitar las sales biliares, provocando un color rojo en el indicador rojo neutro. Em, También estos componentes van a inhibir lo que son las bacterias gram positivas. El agar de salmanitol permite el crecimiento selectivo de estafilococos, em, los cuales crecen en presencia elevada de sal. Y también va a ser diferencial a lo que es el Staphylococcus aureus, el cual puede fermentar el manitol. Eh, Sus componentes de este medio de cultivo son caseína, tejidos animales digeridos, extracto de ternera, manitol, sales y rojo fenol. El manitol em, lo va a fermentar lo que es Staphylococcus aureus, produciendo colonias de color amarillo. Luego vamos a tener lo que es el agar Middlebrook, el cual va a ser selectivo para el crecimiento de micobacterias. Se compone de sales, vitaminas, ácido oleico, albúmina, catalasa, glicerol, glucosa y verde malaquita, el cual va a inhibir a bacterias gram positivas. Y este medio de cultivo agar Middlebrook se va a solidificar. Luego tenemos lo que es el agar silosa lisina desoxicolato, el cual va a ser diferencial y selectivo para lo que son salmonella y shigella en cultivos entéricos. Eh, Su composición va a estar dada por el extracto de levaduras con silosa, lisina, lactosa, sacarosa, desoxicolato de sodio, tiosulfato de sodio, citrato amónico férrico y rojo fenol. La silosa, lactosa y sacarosa em, van a ser fermentados por lo que es em, sigela, formando colonias amarillas. No, 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 van a disculpar, sigela no va a fermentar nada, va a formar lo que son colonias rojas.
Salmonella es la que va a fermentar lo que es la lactosa, formando colonias amarillas. Luego tenemos lo que es el agar crom o crom agar, el cual va a ser selectivo y diferencial para lo que son bacterias seleccionadas y levaduras. Por ejemplo, tenemos el género Cándida, el cual en un medio de cultivo con cloranfenicol, el cual va a inhibir a bacterias y va a mezclar estos sustratos cromogénicos especiales y las diferentes especies de cándida, las cuales tienen enzimas que usan los sustratos, van a liberar compuestos coloreados, generando colonias de colores, como por ejemplo Candida albicans va a generar lo que va a teñir sus colonias de color verde, Candida tropicalis va a teñir sus colonias de color morado y Candida krusei va a teñir sus colonias de color rosado. Luego tenemos el agar inhibidor de hongos filamentosos, el cual va a ser selectivo para hongos filamentosos. Aísla hongos patógenos, los cuales son distintos de los dermatofitos. También se añade lo que es el cloranfenicol para suprimir bacterias contaminantes. Luego vamos a tener lo que es el medio de Lowenstein-Jensen, el cual va a ser selectivo para micobacterias. Su composición va a estar dada por glicerol, harina de patata o papa, sales, huevos coagulados, los cuales van a solidificar este medio de cultivo. También vamos a tener lo que es verde malaquita, el cual va a inhibir bacterias gram positivas. Luego tenemos lo que son los medios de cultivo especializados. Estos medios de cultivo son selectivos para los gérmenes específicos. Se va a hablar a más detalle de todos estos medios de cultivo especializados en sus respectivos temas, ya que, bueno, se componen de lo que son los agares y un caldo. Tenemos el agar de BCYE o extracto de levadura con carbón vegetal tamponado, el cual va a ser selectivo para Legionella nocardia. Tenemos lo que es cistina telurito, el cual va a ser especializado a Corynebacterium diphtheriae. Tenemos lo que es el agar sorbitol de McConkey, el cual va a ser específico para Escherichia coli 0157. Tenemos el agar Regan-Lowy, el cual va a ser específico a Bordetella pertussis, el agar TCBS, el cual se compone de sacarosa, sales biliares, tiosulfato citrato, el cual va a ser específico al género Vibrio. Y por último tenemos lo que es el caldo de cultivo de Lyme, el cual va a ser específico a lo que es Streptococcus agalactiae. Como les mencioné, esto vamos a ver a mayor detalle en lo que son sus respectivos temas de estos gérmenes específicos. Luego tenemos lo que es el cultivo celular, el cual se va a dividir en dos, lo que es una monocapa de células, en donde crecen y se dividen sobre una superficie. También pueden estar suspendidas estas células. Luego vamos a tener un cultivo celular primario, en donde la preparación tiene que ser inmediata y se mantienen en laboratorios con pocos ciclos de división. Algunas bacterias y todos los virus son gérmenes intracelulares estrictos. ¿Qué quiere decir esto? Que necesariamente algunas bacterias y virus necesitan de las células para poder replicarse. También tenemos la entrada a células está regulada por receptores específicos, lo cual le va a dar una capacidad diferencial de infectar líneas celulares específicas, prediciendo lo que es la identidad de bacteria o virus que infecta estas líneas celulares específicas. Bien, mi nombre es Gabriela Cestiria Argandoña, del grupo 1C, y voy a explicar diagnósticos de laboratorio de las enfermedades bacterianas. Para el diagnóstico de laboratorio, primeramente hay que requerir o se requiere un apropiado recojo de la muestra y esta debe ser llevada con rapidez al laboratorio, utilizando lo que son un transporte adecuado. Y para eso hay que requerir un personal con experiencia altamente calificado,
que utilice técnicas de asepsia estricta y que cumpla las normas de bioseguridad. Siguiente, por favor. Bien, el recojo, transporte y procesamiento de las muestras. En este caso tenemos una muestra de sangre a través de un hemocultivo. Pero antes, ¿qué es una bacteremia y fungemia? Es la presencia de bacterias y hongos en la sangre, y cuando estos microorganismos van a aumentar incontrolablemente, se lo va a conocer como una septicemia. Va a haber dos tipos de septicemia, la continua y la intermitente. La continua se presenta en pacientes con infecciones intravasculares, como una endocarditis, y una intermitente en una infección localizada, que puede ser aislada de lo que es el aparato circulatorio, puede ser en pulmones, en el tracto urinario. El hemocultivo. El hemocultivo es un método de diagnóstico para lo que es la detección de los microorganismos en la sangre. Más que todo en pacientes que tienen sospechas de una infección en el torrente sanguíneo. Pueden ser lactantes febriles, pacientes con sepsis, puede ser meningitis, osteomielitis, artritis. Bien, siguiente, por favor. Estos son los puntos importantes para lo que es el hemocultivo. Primeramente, hay que usar mascarilla y guantes. Luego hay que limpiar los tapones, los frascos donde se va a poner lo que vendría siendo la sangre. Hay que desinfectarlos con la clorhexidina del 0.5 a 2%, y hay que dejar secar. Hay que seleccionar un lugar de punción y hay que desinfectar la piel con alcohol a un 70% y seguido de la clorhexidina a 2%. Luego realizado la punción, hay que extraer la sangre, y los volúmenes de muestra para una persona adulta puede ser de 10 a 20 mililitros, y en un neonato o niño puede ser de 1 a 3 mililitros, esto según su peso. Luego se debe realizar lo que es la inoculación directa en los frascos que contienen los caldos nutrientes. Hay que dividir lo que son estos 10 mililitros de sangre obtenida, y una vez que ya se haya hecho la división correcta, eso se debe agitar correctamente para que no se coagule, más que todo, y se lo debe identificar correctamente, y luego debe ser enviado al laboratorio. Una vez en el laboratorio, se debe de examinar si no hay ninguna alteración, y luego se debe incubar. Una vez la incubación puede tener un mínimo de 5 a 7 días, y ya se puede ver la mayoría de las cepas en el primer a segundo día de incubación, y se lo debe revisar constantemente para ver si hay algún crecimiento. Y si ya se ha detectado el crecimiento, esta se va a subcultivar en los caldos, y hay que aislar el microorganismo para lo que es identificar el mismo, y hay que hacer las pruebas de sensibilidad antimicrobiana. Siguiente, por favor. Bien. La meningitis bacteriana. La meningitis bacteriana es una enfermedad grave con alta mortalidad y morbilidad. Sabemos que si no se hace un diagnóstico en su debido momento, puede ser y eso. Más que todo, esta meningitis se puede dar por algunos patógenos como la Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae. Una vez hecha la toma de lo que vendría siendo el líquido cefalorraquídeo de la región lumbar entre las vértebras L3 y L4, esta debe ser puesta en tubos estériles con tapones de rosca, y hay que identificarlos correctamente, y es importante que no se debe refrigerar ni hay que colocar directo en la incubación, a no ser que esta sea para una investigación de un virus. Luego se lo debe concentrar por centrifugación, y se utiliza lo que es el sedimento para inocular medios bacteriológicos, y eso se prepara para una tinción de Gram, y si hay sospecha de un Mycobacterium, inicia el Nielsen, y también se puede sembrar utilizando un medio de cultivo, puede ser el agar de sangre, agar chocolate, y una vez que se haya utilizado el sedimento, se va a obtener lo que es el sobrenadante, que es más que todo, es donde se va a hacer más que todo estudios químicos. Por ejemplo, mencionan que era la glucorraquia, que era para saber si la meningitis es de origen bacteriano o viral. Siguiente, por favor.
La siguiente diapositiva, por favor. José Andrés, por favor, la siguiente diapositiva. Bien, se pueden recoger otros líquidos, normalmente estériles, para el cultivo bacteriológico. Estos otros líquidos pueden ser abdominales, líquido peritoneal, a través de una paracentesis, o un líquido torácico, líquido pleural, a través de una toracocentesis. Bueno, este se debe aspirar en mayor cantidades para un mejor resultado. Y igual se lo debe poner en tubos estériles con un tapón en rosca y también se lo debe identificar correctamente. Y este debe ser llevado al laboratorio, puede ser en una pequeña porción en tubos estériles para la preparación de una tinción de Gram en ácido alcohol o ácido alcohol resistente, ¿no? Y esto es más que todo para la identificación de los organismos responsables de la infección. Y eso sería por mi parte. Ay, se me fue. ¿Han concluido? ¿Se escucha, doctora? Perdón, no sé, creo que me... Sí, se escucha, pero ya estamos sobre tiempo, o sea que no sé si han concluido o no han concluido. No, aún falta 2 personas, doctora. Yo tengo que salir volando. Ya, lo voy a hacer rápido. Buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es José Andrés Tococari, soy del grupo 1E. Ahora bien, las muestras de las vías respiratorias altas y bajas. Para la toma de muestras, por lo general se hace esto cuando existe una faringitis, una faringoamigdalitis, una bronquitis, una laringitis, una sinusitis. ¿Ok? Estas infecciones bacterianas por lo general son causadas por Streptococcus del grupo A, Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae, Streptococcus aureus o Streptococcus pneumoniae. Estas bacterias causan una infección a nivel de las vías respiratorias, para el cual se hacen diferentes tipos para obtener muestras. En ejemplo de acá se hace un hisopado de la pared posterior de la faringe, se agarra un hisopo, se baja con el bajalenguas, se baja la lengua y se hace un raspado de la pared posterior de la faringe para posteriormente después colocarlo en un tubo o directamente en una placa para hacer una prueba de diagnóstico o mandarla al laboratorio. En caso de una faringitis en la pared posterior de la nasofaringe, se hace un hisopado en la pared posterior de la nasofaringe. Esto se ha usado mucho en las épocas de COVID para las pruebas rápidas y se hace el mismo procedimiento para después mandar al laboratorio para las pruebas bioquímicas. También en el caso de la sinusitis se hace un aspirado de líquido o de la sustancia que se encuentra en los senos paranasales. Se obtiene la muestra y se manda al laboratorio. En el caso de las vías respiratorias bajas, por lo general se hace un examen del esputo de expectoración. Este se obtiene directamente por expectoración, que es como una flema que se obtiene, pero no es muy recomendado porque al expectorar la muestra se puede contaminar con la saliva, que tiene bastantes células epiteliales, y cuando se requiere mandar la muestra al laboratorio, primero hay que hacer un examen microscópico previo para ver que no haya una contaminación con saliva. Cuando se encuentran bastantes células epiteliales escamosas, esta muestra no es muy útil y por lo tanto se desecha y no es útil para un cultivo. Entonces, se utilizan otros métodos para la toma de muestras. Por ejemplo, una broncoscopía es lo más ideal, pero es un medio muy invasivo, por lo que es más útil para la toma de muestra que una expectoración directa. También se puede utilizar una aspiración directa a través de la pared del tórax, pero no es muy común. Ahora, para la toma de muestra de ojo y oído, por ejemplo, está la timpanocentesis y un raspado de la muestra de infección del oído externo. En la timpanocentesis se utiliza una aspiración del líquido del oído medio y no es muy utilizado la timpanocentesis porque por lo general las infecciones en este sitio
son causados por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Morcella catarrhalis. En las infecciones de oído externo se utiliza un hisopo para el raspado del área infectada y posteriormente se coloca en un frasco con rosca, se tapa y se manda al laboratorio. Para la toma de muestras de ojo, hay dos, de la superficie externa del ojo y de la superficie interna, del área interna del ojo. Las muestras de la superficie externa se hace con un hisopo igual, se raspa ligeramente, a veces se hace un raspado corneal para la obtención de la muestra, ya que no se obtienen muestras bastante grandes. Y son muy pequeñas las muestras que se obtienen de la superficie ocular. Para las muestras de la superficie interna del ojo se hace una aspiración directa con una aguja, se aspira el líquido, por lo general el humor vítreo, y se manda al laboratorio. Pero por lo general las infecciones causadas en el ojo son por Streptococcus pneumoniae y Streptococcus aureus. Luego tenemos la toma de muestras de heridas, abscesos y tejidos. Para la toma de muestras de heridas abiertas, en este caso como se ve en la imagen de arriba, primero se hace la limpieza del área de la herida abierta y se espera que salga un líquido de esta herida, y ese es el líquido el cual se considera o se toma para la muestra, más no se toma la muestra sin antes haber limpiado el área de la herida. Para la toma de muestras de abscesos, que es la pus, por lo general se usa una aspiración en el caso de abscesos cerrados, como acá, se ve acá, y se muestra, se introduce la aguja y se aspira la pus. Por lo general, la muestra mayor aspirada es lo que es la pus de la base del absceso, la mayor utilizada. Luego, para la muestra de tejidos, por lo general se utiliza instrumental quirúrgico, pinzas, bisturí, para la obtención de lo que es la muestra de tejidos. ¿Ok? Y posteriormente se coloca en un tubo estéril, se tapa y se manda al laboratorio para su posterior estudio. Luego tenemos la toma de muestras de orina y muestras genitales. Las muestras de orina, por lo general, se hace con lo que es la toma de muestra de orina de micción espontánea. Es la primera, se coloca, se explica al paciente el procedimiento, el cual se va a hacer. Tiene el primer chorro, se tiene que desechar, y el resto de la orina se tiene que colocar en un frasco, obviamente estéril, para posteriormente mandar al laboratorio para los estudios. Por ejemplo, en niños, en bebés, no se le puede explicar este procedimiento y no pueden hacer ellos, obviamente. Se utiliza lo que son los colectores de orina pediátricos. Son estas bolsas que se colocan en el área perineal y en el área periuretral. Obviamente tiene un pegamento que se pega a todo el área, hay que limpiar primeramente y luego colocar este colector para la posterior toma de muestra de orina. Si no se puede utilizar estos dos métodos antes, también se utiliza lo que es un cateterismo transuretral. Se introduce el catéter por el conducto uretral y se toma la muestra de orina. En caso de no poder hacer estos tres anteriores, también se hace una punción suprapúbica para la obtención de muestra de orina, y posteriormente se manda todas estas muestras, la muestra obtenida, al laboratorio para su diagnóstico. Ahora, para la muestra de tomas de muestras genitales, se utiliza por lo general en las mujeres para la detección de enfermedades de transmisión sexual, y en este caso se introduce un espéculo en el conducto vaginal. Una vez introducido el espéculo, se introduce un hisopo para el cual vamos a tomar una muestra del cuello uterino, más no de las superficies externas de la vagina, porque esas muestras ya están contaminadas, y se toma del cuello uterino. Se coloca en un tubo estéril y se manda al laboratorio para su diagnóstico. Y en el caso del hombre se hace también se agarra un hisopo, se limpia el área periuretral, se introduce el hisopo, se hace un raspado ligero del conducto y se saca la muestra y se manda al laboratorio, obviamente en un tubo estéril tapado. Y eso es por mi parte. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Nayeli Viraca, soy del grupo 10. Ya vamos a hablar de las muestras fecales. Vemos que va a haber una amplia variedad de bacterias que van a producir infecciones gastrointestinales. Para poder nosotros aislar estas bacterias, vamos a necesitar hacer un cultivo.
mediante una muestra fecal para después llevarla a un laboratorio. Esta muestra la vamos a recoger en un recipiente limpio, impermeable y cerrado. Esta muestra la debemos transportar rápidamente a un laboratorio para poder evitar cambios en las heces causados por los ácidos del metabolismo bacteriano. Si va a haber un retraso en el envío, las heces deben mezclarse con un conservante. Como ya dije, esto para evitar los cambios en las heces. Siguiente, por favor. Detección e identificación bacterianas. Bueno, la detección de bacterias en muestras clínicas la vamos a realizar por medio de 5 procedimientos generales, que uno son la microscopía, 2, detección de antígenos bacterianos, 3, cultivo, 4, detección de ácidos nucleicos, 5, cultivo, perdón, siguiente, 5, detección de la respuesta de anticuerpos a las bacterias. Bueno, en esta imagen vemos, bueno, en esta tabla, un resumen de cada uno de los procedimientos para la detección de los microorganismos. Lo podemos encontrar en nuestro libro. Siguiente, por favor. Pruebas de sensibilidad antimicrobiana. Esta prueba nos va a ayudar a determinar la susceptibilidad de un microorganismo frente a los medicamentos antimicrobianos. En el laboratorio clínico vamos a ver dos formas generales de pruebas. Uno que es la prueba de dilución en caldo, que bueno, vemos ahí en la imagen. Vamos a preparar una serie de diluciones de un antibiótico. Este se va a introducir en una concentración estandarizada de la bacteria en estudio. Luego procedemos a, después de una noche de incubación, la concentración mínima del antibiótico capaz de inhibir el crecimiento de las bacterias va a recibir el nombre de concentración mínima inhibidora. Luego tenemos las pruebas de difusión en agar, que bueno, aquí vamos a, la concentración estandarizada de las bacterias la vamos a colocar sobre una superficie agar de discos o también en tiras de papel impregnados con el antibiótico. Vamos a esperar una noche de incubación y luego vamos a observar una zona de inhibición del crecimiento que va a rodear los discos o tiras de papel. El tamaño del área de inhibición va a corresponder con la actividad del antibiótico. Eso quiere decir, cuanto más sensible sea el microorganismo al antibiótico, mayor va a ser el área de inhibición del crecimiento. Y siguiente, muchas gracias. Eso sería todo, doctora. Ya, gracias, Conce. Lamentablemente han tomado mucho tiempo, chicos. Se les ha dicho 20 minutos y estamos ya justamente en una hora de la exposición. Bueno, hubiera sido bueno que terminen en su tiempo, hacer preguntas. Tenía muchas preguntas, yo creo que los estudiantes deben estar con dudas, pero no se preocupen, muchas de esas pruebas, muchas de esas técnicas que nos han hablado, lo vamos a hacer en el transcurso de nuestras actividades prácticas y se les va a explicar, se les va a demostrar cómo se realizan todos estos trabajos. Muchas gracias de todas maneras a los participantes en la presentación de este seminario y nos quedamos aquí porque tengo que volar hasta mis clases. Hasta luego, estudiantes, que tengan una buena tarde. Buenas tardes, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. También